Hola, hola. Bienvenido al Despertar, nuestro proyecto de crecimiento y desarrollo personal. Esta semana estaremos hablando de un tema que a mi criterio es extremadamente importante y tiene que ver con la comunicación, cómo nos comunicamos, pero sobre todo qué habilidades podemos tener para comunicarnos mejor. Entonces, como siempre te digo, si estás interesado, quédate que comenzamos. Lo sometimos dentro de nuestro grupo de WhatsApp Despertar a votación. Y uno de los temas que votos obtuvo fue el tema de cómo mejorar nuestra comunicación, ya sea verbal o extraverbal. Entonces, como es un tema de vital importancia para nuestro desarrollo personal, para la estructuración de vínculos funcionales y Por adaptativos, tanto, también nos permite expresar nuestras ideas, proyectos, nos posibilita el comprender al otro a través del diálogo de forma efectiva y va a ser una gran facilitadora a la hora de gestionar los conflictos que se puedan presentar. Al final, el gran objetivo es establecer relaciones funcionables y saludables. entonces, antes de comenzar el video, te invito a que pongas pausa en él, busques tu cuaderno de autorregistro y si eres nuevo en este canal, te invito a que desde hoy comiences a utilizarlo para que puedas comenzar a escribir todos estos tips que te estoy dejando para mejorar o potenciar tu comunicación y sobre todo para que revises cuáles se te dan bien y en cuáles tienes que trabajar un poco más. Bien, es cierto que existen modalidades de Pero hoy nos comunicación. estaremos refiriendo específicamente a la comunicación verbal y al lenguaje extraverbal que acompaña dicha comunicación. Pero lo cierto es que hay determinadas formas o determinados recursos que en toda literatura se van repitiendo. Por ende, esos son los que he escogido hoy desde mi experiencia personal, mi experiencia profesional y lo que he encontrado en la literatura para poder brindarles a ustedes un resumen más aterrizado, pero sobre todo un resumen de estos aspectos de la comunicación que a largo plazo a muchas personas le han dado resultados. Entonces, el primer ítem al que le vamos a dedicar tiempo es en qué estado mental nos estamos comunicando. Y este es un ítem al que le vamos, como les decía, a dedicar tiempo. ¿Por qué razón? Cuando vamos a comunicar, ya sea en una conferencia, ya sea en una relación de pareja, un conflicto o una negociación, ya sea hablar con nuestro jefe, ya sea hablar con nuestro amigo, cuando vamos a comunicarnos, el estado de nuestra mentalidad, que se traduce desde el punto de vista emocional de cómo estoy, es muy importante. ¿Por qué razón? Porque muchas veces desde la comunicación verbal podemos comenzar a dar toda esa información que queremos, pero nuestro lenguaje extraverbal, que por cierto se dice que más del 65% de las veces damos más información con nuestra gestualidad que con nuestra comunicación verbal. Entonces, ¿qué sucede cuando no estamos en una postura de una mentalidad abierta al diálogo? Sucede que muchas veces comenzamos a comunicar nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras ideas y nuestro lenguaje extraverbal no los acompaña. ¿Por qué razón? Hay estudios que han avalado, y esto me parece interesantísimo, que mucho antes que nuestro cerebro vaya a emitir una información, ya la emoción de esa información ya está recorriendo nuestro cuerpo. Por ende, si en una comunicación estoy diciendo que me siento bien y realmente no lo es, pues mi rostro y mi gestualidad de mi cuerpo va a tener una disonancia con lo que estoy diciendo. Un recurso que me gusta muchísimo, que es el tiempo fuera responsable. El recurso genera que cuando no estamos emocionalmente dispuestos para entablar una charla, pidamos ese espacio de tiempo y somos nosotros quienes tenemos que después retomar la comunicación. El segundo tips. Sabemos que cuando tenemos una reunión de negocio, cuando tenemos que presentar una tesis, cuando tenemos que examinarnos desde los exámenes orales, cuando tenemos que dar una información importante, nos preparamos. Es decir, días antes o determinado tiempo antes estamos preparando el contenido. Pero sucede lo mismo cuando te tienes que comunicar con tu esposo o tu esposa, cuando hay un conflicto de pareja. Sucede lo mismo cuando tienes una desaveniencia con tu amigo o con algún familiar. ¿Te preparas con anterioridad? A veces no sucede así. Vamos directo a resolver un conflicto y se nos olvida el punto uno, que es la mentalidad. Por ende, o el estado emocional. Por ende,
es importante preparar nuestra comunicación. ¿Por qué? Porque si es el caso de los antes mencionados, obviamente va a lucir mejor preparada esta información que vas a dar y las probabilidades que esa información se pierda van a ser pequeñas. ¿Por qué? Porque ya te has sentado a revisar la información, la has actualizado, si tienes alguna duda en cuanto a la pronunciación de una palabra, quizás ya la buscaste en un sinónimo, es decir, ya tuviste una preparación previa. Por ende, un recurso importante es hacer lo mismo cuando entras en la comunicación, sobre todo resolver un conflicto. Y lo que sucede es que la mayoría de las veces no lo hacemos. Vamos a comunicarnos y la emocionalidad, al no hacer un aspecto trabajado antes, pues no supera, y de ahí que las negociaciones, la resolución de conflictos sean muchas veces difíciles y se necesite ya sea de un mediador, la mayoría de las veces un terapeuta, aunque en otras culturas se pueden usar otro tipo de mediador, y hace que de cierta manera ambas partes, una parte se sienta frustrada al querer dar una información, a llegar a una negociación y esto no se logre. Por ende, si el primer tips era tener una mentalidad proactiva desde el punto de vista emocional, calmada y equilibrada para comunicarnos, el punto número 2 sería, es decir, ¿qué tan preparado voy a esta comunicación? Bien, es importante entonces preparar esta información, porque fíjense, cuando nosotros escogemos, y siempre pongo, siempre pongo el ejemplo de la comunicación en la pareja, porque creo que esa es el aula donde casi todos, si empezamos a trabajar correctamente el tema de la comunicación, ahí nos graduamos. Porque otros aspectos, nos preparamos, nos sentamos, buscamos literatura sobreactualizada, pero para el tema de la pareja, esto no sucede. Entonces, la preparación es importante porque te ayuda muchísimo antes de tener esa negociación, resolver ese conflicto, pues evaluar alguna decisión, a autorregularte emocionalmente, a tener claro qué puntos quieres conversar desde la mentalidad y luego la estructuración de esa comunicación. La mayoría de las veces, si van a haber desavenencias, si van a haber conflictos, si van a haber malestares emocionales, va a ser mucho más fácil regularlo, inclusive una parte, aunque la otra no pueda. Entonces sería el segundo. El habla ha evolucionado junto con nosotros. De ahí que tengamos una cultura rica en muchísimos idiomas. Por ende, el idioma también es un aspecto importante a tener en cuenta en la comunicación. ¿Por qué? Porque los idiomas muchas veces tienen determinadas tonalidades, secuencias, frases que si no estás familiarizada con ella, da espacio a que puedan haber malinterpretaciones. Por ende, uno de los aspectos importantes en la comunicación también es el idioma. Comprender en qué contexto o a qué público estoy dirigiendo y cuál sería mi mejor manera para comunicar. Bien, ese sería el tercer tips. El cuarto tips, el lenguaje extraverbal. Es imprescindible cuidar nuestro lenguaje extraverbal. En mi experiencia personal, cuando terminé mi carrera de psiquiatría, siempre me gustó muchísimo todo lo que tenía que ver con la psicoterapia. Y uno de mis grandes retos, y que todavía lo es aprender a manejar el lenguaje extraverbal. De hecho, todavía veo mis videos y a veces digo, sigo gestualizando mucho y lo sigo trabajando. Pero lo cierto es que el lenguaje extraverbal puede ser un aliado o un enemigo en la comunicación. Pues si este lenguaje extraverbal va en sintonía con aquello que estás comunicando, generará que obviamente establezcas relaciones más saludables y genuinas en este proceso. Pero cuando no tiene sintonía, va a generar disconfort y sobre todo poca credibilidad en ese discurso que estás emitiendo. Sobre todo cuando obviamente tiene un impacto afectivo importante y tu gestualidad va en disonancia con aquella información que le estás dando, puede ser a tu pareja, a tu amigo o a cualquier área donde tenga un impacto importante esta emocionalidad. Por ende es importante manejar el tema del lenguaje extraverbal, porque cuando tú te comunicas desde la autenticidad, desde el respeto y de la asertividad, tu lenguaje extraverbal va a ir acorde con tu comunicación. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué debemos saber? Y hacemos una recapitulación. Tenemos la mentalidad a la hora de comunicarnos,
tenemos la preparación de esta charla que vamos a comunicar, tenemos la importancia que representa el idioma, de ahí prepararnos en saber, si no bien no disponemos de un traductor, al menos de poder disminuir las interferencias que pueda generar el idioma mediante aplicaciones, mediante un traductor, como les decía. Y lo otro importante de la comunicación era lograr una sintonía de nuestro lenguaje extraverbal con la información que nosotros deseamos exponer. Nuestro quinto tips, y es muy importante para de comunicarnos, tiene que ver con la escucha activa. Y esto es un recurso muy productivo y muy beneficioso a la hora de poder generar empatía, tanto para los otros o para el otro con el que te estés comunicando. La escucha activa es uno de los recursos más valiosos a mi criterio que tiene la comunicación verbal. Y como bien dice, escuchar para comprender. Pues imagina qué sería del diálogo sin el uso de la empatía, la asertividad, el respeto, el interés genuino por lo que el otro nos está comunicando. Su objetivo principal, por ende, estará encaminado a poner la atención en las palabras, los gestos, las necesidades, las emociones, en fin, en el interés genuino por el otro, con el fin de lograr una comprensión del mensaje y, si fuese necesario, poder entenderlo, transmitirlo. El respeto en la comunicación se basa en respetar los tiempos de la otra persona, en si es un expositor, si es en una clase, si es en un examen, si es cuando tu pareja te está dando alguna información o te está haciendo algún señalamiento. Hay que respetar los tiempos. El interrumpir constantemente solo genera malestar en la otra parte que está queriéndote informar de algo y que incluso puede interrumpir el ritmo de este discurso. Por ende, el ser respetuoso en el espacio de la verbalización del otro, el utilizar palabras correctas, adecuadas, que no sean ofensivas. Siempre cuando vamos a hacer algún señalamiento, señala la conducta, o cuando se va a hablar de algún tipo de divergencia o disconfort que hay, se hace desde mi persona. Otro también que es muy respetuoso dentro de la comunicación y obviamente aterrizado dentro de la relación de pareja o incluso dentro de las consultas que tenemos diariamente los terapeutas, es respetar el silencio. Y a veces no sabemos cómo manejar el silencio, a veces no sabemos cómo sostener este estado emocional cuando la persona se rompe, se echa a llorar, hace un silencio profundo, suspira. Es decir, respetar esos tiempos también es importante, porque puede ser que el tema que se esté comunicando es delicado, puede ser que vengan a su memoria evocaciones de experiencias pasadas que pueden ser tristes, dolorosas. Esto es de vital importancia, respetar los silencios. Importantísimo, tiene que ver con el lenguaje paraverbal. ¿Y qué cosa es el lenguaje paraverbal? El lenguaje paraverbal es el sonido, el tono y la cadencia que le doy a mi discurso. Y eso es también muy importante. ¿Por qué? Porque si ya estoy siendo... Si hay una sintonía con lo que yo estoy diciendo y con la postura que estoy tomando, también es importante que haya una sintonía con la manera en que lo estoy comunicando. Muchas veces decimos que no estamos bravos, no tenemos rostro de bravo, pero el tono de voz sube unos cuantos decibeles y por ende la persona puede sentirse amenazada, incómoda o interpretar que obviamente la información que se le está dando en cualquiera de los ámbitos antes mencionados no está siendo cómoda. O ayuda incluso a que cuando sintamos que nos están atacando, tanto creyendo que es cierto como que no, debido a esa tonalidad que le estamos dando al discurso, entonces hará que la postura de la otra persona o las otras personas sea una postura de contraataque. El último tips, y no por menos importante, es la postura que tomas a la hora de comunicar. La seguridad va muy aparejada a la hora de comunicar con la mentalidad. Va a salir mal, sé que no soy bueno, no se me da bien esto, soy introvertido, no tengo habilidades de comunicación. Pues, ¿qué va a suceder? Hay una frase de Henry Ford que siempre la menciono cuando trabajo este tipo de pensamiento, es tanto que creas que es cierto como no, siempre tendrás la razón. Por ende, si te estás diciendo constantemente o si te estás repitiendo una y otra vez en tu discurso interior que esta comunicación no se te va a dar bien, no va a salir bien, así va a ser. Entonces, es importante tener una postura de seguridad ante la comunicación que tengamos, como siempre digo, en todas las esferas de nuestra
de nuestro vínculo social, que les sirva para sentarse, lo pueden ver en pareja, lo pueden ver con los amigos, lo pueden ver con sus hijos, porque es un contenido que te ayudará obviamente a tomar todos estos tips y empezar a ponerlos en práctica y mejorar nuestra comunicación. Siempre les digo, tu felicidad es tu elección. Elige trabajar en ella, elige aprender a comunicarte y empezar a poner en práctica estas habilidades que hoy aquí te estoy dejando en el video. Y como siempre les digo, elige despertar. Nos vemos.